Hola chicos, un placer estar con ustedes nueva vez. Bienvenido a su curso Aprende Fácil. Para el día de hoy vamos a trabajar con residuos de funciones en una singularidad aislada. Estaremos resolviendo integrales de contorno aplicando el teorema de residuos de Cauchy. Estaremos evaluando algunas funciones para los teoremas de residuos tanto de polos de orden 1 como polos de orden n. Así que sin más, vamos a los ejercicios y a meter mano. Muy bien, ese es nuestro primer ejercicio. Nos dicen, en el problema, utilice una serie de Lorentz para encontrar el residuo indicado. Nuestra función de z, nuestra función compleja f de z igual a z más 3 al cuadrado por el seno de 2 sobre z más 3. Nos dicen que el residuo de la función z está en la singularidad menos 3. Muy bien, lo primero que vamos a hacer, ya que se nos está pidiendo que utilicemos una serie de Lorentz, es recordar lo siguiente. Para una función z, la serie de Lorentz viene dada por la expresión sumatoria desde k igual a menos infinito hasta infinito de a sub k z menos z sub 0 a la k. Eso es para una singularidad aislada, en este caso el punto z sub 0, que es lo mismo a más a sub 2 sobre z menos z sub 0 más a sub 1 sobre, esto perdón es al cuadrado, sobre z menos z sub 0 más a sub 0 más, en este caso, a sub 1 por z menos z sub 0 y así sucesivamente. En donde esta parte con potencias negativas se conoce como la parte principal. Algo interesante también a recordar de esta representación de series de Lorentz es que el coeficiente a sub menos 1 es lo que se define como el residuo de la función z para la singularidad, o sea, para el punto singular z sub 0. Muy bien, con esos conceptos en mente, entonces lo que vamos a hacer es a representar nuestra función en una serie de Lorentz y luego entonces identificamos el coeficiente a menos 1, a sub menos 1 y eventualmente ya vamos a evaluar para obtener nuestro residuo solicitado. Bien, entonces, acá que tenemos, si recordamos, como tenemos la función seno, que la serie de la función seno tiene la forma z menos z cubo sobre 3 factorial más z a la 5 sobre 5 factorial menos z a la 7 sobre 7 factorial más y así sucesivamente. Entonces, para representar nuestra serie en una serie de Lorentz, lo que necesitamos hacer es sencillamente sustituir nuestro z en esa expresión por 2 sobre z más 3. Bien, estando claro con ese punto, sencillamente reescribimos nuestra función f de z, que va a ser entonces esa función que está multiplicando, z más 3 al cuadrado, que multiplica la función seno ahora en z 2 sobre z más 3. Eso sería 2 sobre z más 3 menos 2 al cubo sobre 3 factorial z más 3 al cubo más 2 a la 5 sobre 5 factorial z más 3 a la 5 y así sucesivamente. Haciendo esta multiplicación, nuestra función f de z va a ser entonces, casi anula, quedaría solamente, se anularía esto, quedaría la 1, lo que tendríamos 2 por z más 3 menos 2 al cubo, se elimina esto, lo que tendríamos sobre 3 factorial z más 3 más 2 a la 5 sobre 5 factorial z más 3
Ahora al cubo, está 5, 5 menos 2, 3, menos, y así sucesivamente. Y esa de acá es nuestra representación en serie de Logan. Entonces, recordamos que el coeficiente a sub menos 1, que es el residuo, viene dado por la expresión en donde el exponente negativo de la parte principal es 1. Entonces, nuestro a sub 1, que es lo que se nos pide, que es de hecho el residuo de la función, como habíamos dicho, en el punto 0, para el punto menos 3, o sea, el residuo, en este caso, de f de z, para el punto menos 3, que es el que se nos está pidiendo, viene dado por la expresión este coeficiente de acá. El coeficiente entonces es menos 2 a la 3 sobre 3 factorial, por lo que a sub menos 1 no es más que, eso es 8, 3 factorial es 6, entonces sería 8 sobre 6 negativo, que es lo mismo que 4 negativo sobre 3. Y ese resultado de acá es nuestro residuo. En definitiva, nuestro resultado a sub menos 1 es igual a menos 4 sobre 3. Y ese es el resultado de nuestro primer ejercicio. Bien amigos, ese es nuestro segundo ejercicio. Nos dicen, en el problema, utilice 1, 2 o 4. Estos son unos teoremas que se encuentran en el libro de Matemática Avanzada de Nisil, cuarta edición, o séptima edición, para encontrar el residuo en cada polo de la función proporcionada. Muy bien, ¿cuáles son esos teoremas? Vamos a mencionarlos por acá. Son el teorema de residuo de un polo simple, el cual dice que si tienes una función f, la cual tiene un polo simple en un punto z igual a z sub 0, entonces el residuo de esa función para ese punto viene dado por el límite de z menos z sub 0 por la función evaluada en ese punto. Desde luego cuando el límite tiende a ese punto, al punto z sub 0. El segundo teorema es un poco más general. Lo que dice es que si el residuo, o se llama el residuo en un polo de orden n, o sea, esto es para un polo simple, un polo de orden 1. Ahora, cuando el orden es mayor, 2, 3, hasta n, entonces se generaliza de la siguiente manera. El residuo en un polo de orden n, si f tiene un polo de orden n desde luego en z sub 0, va a venir dado por la expresión residuo igual a f de z en el punto z sub 0, que es una singularidad aislada, el cual es igual a 1 sobre n menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a z sub 0 de la derivada enésima menos 1 de z menos z sub 0 la n por la función f de z. Y un cuarto punto a considerar es esta expresión cuando se trata de una función racional. Cuando f es una función racional, o sea, está compuesta por una función g de z y una función h de z en z sub 0. Para obtener el residuo, si no se logra obtener por ninguna de las condiciones anteriores, entonces lo que estaríamos haciendo sería creando una especie de fórmula en donde nos valdríamos de la derivada del denominador para llegar a esa expresión. O sea, el residuo de f de z en z sub 0 va a venir dado por g de z evaluada en la derivada de h evaluada en el punto z sub 0. Entonces, para el problema nos sugieren que utilicemos cualquiera de esas condiciones. Bien, con eso en mente, pasamos al ejercicio. Bien, lo primero que vamos a recordar es lo siguiente. Si nosotros evaluamos el denominador de esa función, vamos a llamar al denominador, en este caso h de z, a modo de referencia.
z, el seno de z. Si recordamos que la función seno de z en su representación en serie viene dada por la expresión z menos z a la 3 sobre 3 factorial más z a la 5 sobre 5 factorial menos z a la 7 sobre 7 factorial más y así sucesivamente. Entonces lo que tendríamos en el denominador sería una expresión de esta naturaleza, h de z igual a z que multiplica a z menos z a la 3 sobre 3 factorial más z a la 5 sobre 5 factorial menos z a la 7 sobre 7 factorial y así sucesivamente. Muy bien, si ahora reescribimos nuestra función h de z tomando como referencia z cuadrado como factor común luego de haber multiplicado, vamos a tener 1 menos z cuadrado sobre 3 factorial más z a la 4 sobre 5 factorial menos z a la 6 sobre 7 factorial y así sucesivamente. Entonces, ¿para qué hemos hecho esto? Aquí podemos identificar que z, el z que anula esa expresión es un z igual 0 y ese z igual 0 es un polo de orden 2. Muy bien, con esa información en mente, ahora lo que vamos a hacer es aplicar uno de los teoremas que se nos ha sugerido. En este caso, el teorema del residuo de un polo de orden n, ya que no se trata de un polo simple. Entonces, recordamos que el residuo de f de z sub 0 va a venir dado por 1 sobre n menos 1 factorial límite de la derivada de n menos 1 de z a la n menos 1 cuando z tienda a z sub 0. Desde luego, eso para z menos z sub 0 a la n por f de z. Muy bien, con eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reescribir que nuestro residuo para f de z en el punto 0 va a ser igual entonces a 1 factorial límite cuando z tiende a 0 de la derivada de orden, como n es igual a 2, derivada de orden 1, no se marca, con respecto de z, de, en ese caso, z cuadrado, que multiplica nuestra función. Nuestra función es 1 sobre z por el seno de z. Acá se hace evidente que esto se va a simplificar. Y finalmente, lo que nos queda es que el residuo buscado para f de z en el punto 0 va a venir dado por la expresión límite de la derivada con respecto de z sobre seno de z. Esto cuando z tienda a 0. Oye, con eso en mente, o con esta información, lo único que tenemos que hacer ahora es derivar esa expresión y evaluar nuestro límite. Vamos a derivar. Estamos derivando el z sobre seno de z. Entonces voy a reescribir por acá. El residuo de f de z para el punto 0 va a venir dado por el límite cuando z tiende a 0 de la derivada con respecto de z de z sobre
el seno de z. Muy bien. Entonces, el residuo de esa función para ese punto no es más que el límite cuando z tiende a 0. ¿De qué tenemos? Un cociente. Sería entonces seno de z, eso es 1, menos z por el coseno de z, todo esto sobre el seno cuadrado de z, evaluado en 0. Acá se observa que si nosotros evaluamos en 0, eso nos va a conducir a una indeterminación. Entonces, acá lo que vamos a hacer es aplicar la regla del L'Hopital para romper la indeterminación. Entonces, aplicando L'Hopital, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillamente, tendríamos lo siguiente: el residuo de f en z en 0 va a ser igual a el coseno de z menos z por menos seno de z. Estamos derivando nueva vez, más coseno de z por 1 sobre 2 veces el seno de z por el coseno de z. Aplicar la regla del L'Hopital no es más que derivar el numerador y el denominador, que es lo que hemos hecho. Entonces, habiendo hecho eso, lo único que nos falta sería simplificar esa expresión. Diríamos acá que el coseno seno, esa parte se simplificaría, esa parte se simplificaría. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener finalmente z sobre 2 coseno de z. Entonces, si a esta parte, para obtener el residuo de f de z, en ese punto, lo que tenemos que hacer es tomar el límite cuando z tiende a 0. Acá nos faltó colocarlo. Todo esto, límite cuando z tiende a 0. Tomamos el límite de z sobre 2 coseno de z. Y esto, naturalmente, va a ser 0 sobre 2, que es igual a 0. Eso es lo que nos dice a nosotros que el residuo de esa expresión va a ser igual a 0. Muy bien. Si tomamos nuestra función original, f de z igual a 1 sobre z por el seno de z, notamos que aparte de z, en adición a z igual 0, otra singularidad sería cuando z es igual a nπ. Entonces, dado que tendríamos un cociente de esa forma, nos valemos el teorema número 4, en donde lo que haremos es lo siguiente: para obtener el residuo de f de z para ese punto de singularidad, que en ese caso sería nπ, usaremos la definición g de z sobre h' de z para obtener el residuo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? De acá derivamos y obtenemos que el residuo para f de z ahora en nπ, esto va a ser igual a 1 sobre z coseno de z, derivando la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Tendríamos esto como resultado. Si en adición a eso evaluamos en nπ,
lo que vamos a tener es 1 sobre npi. Como se trata de una función seno o coseno, la función va a alternar su signo. Entonces, el residuo de f de z para npi va a venir dado por la expresión menos 1 a la n sobre np. Y acá, ese es el resultado final para el ejercicio propuesto. Muy bien, amigos, en nuestro tercer ejercicio propuesto nos dicen: en el problema utiliza el teorema del residuo de Cauchy para calcular la integral proporcionada a lo largo del contorno indicado. Ese es el ejercicio número 28 del libro de Matemática Avanzada de Nisil, cuarta edición o séptima edición. Bien, la integral sobre el contorno de la cotangente de pi z sobre z cuadrado diferencial de z, donde el contorno es la magnitud de z igual a 1 sobre 2, o sea, una circunferencia de radio 1 sobre 2 centrada en el origen. A modo de referencia, eso sería algo como esto. Ya para crear una idea. Esto es 1, la mitad. Sería algo más o menos como esto. Una circunferencia centrada en el origen, de radio 1 sobre 2. Muy bien, como se nos dice que utilicemos el teorema de residuo de Cauchy, ese teorema lo que nos plantea es, si sea un dominio D, simplemente conexo, y C, un contorno cerrado simple, que se halla dentro de ese dominio, si una función es analítica sobre ese contorno y dentro del contorno, excepto quizás en un número finito de puntos singulares, lo que se llamarían z sub 0, z sub 1, hasta z sub n, etc., en el interior del contorno, entonces la integral sobre ese contorno de la función z va a venir dada por 2pi sumatoria desde k igual 1 hasta n de los residuos que se puedan obtener para la función z en cada una de las singularidades, o sea, en z sub k, suponiendo que las singularidades se extienden hasta k, un z sub k. Muy bien, con eso en mente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Planteando nuestro ejercicio, vamos a asumir que para la integral de contorno de la cotangente de pi sobre z para z sobre 2, entonces, diferencial de z, claro, vamos a tener una solución de tipo 2pi f de z evaluada en un punto de singularidad, en un polo en este caso. Si aquí nota, la función no estaría definida para z igual 0. Y esto se hace evidente que sería un polo de orden 3. O sea que tendríamos que evaluar para z, el punto de singularidad z igual 3, donde z igual 0 va a ser un polo de orden 3. Muy bien, con eso en mente, lo que vamos a recordar es el teorema para un polo de orden n. Basándonos en eso, obtenemos el residuo de la función, lo evaluamos en el límite de esta y así obtenemos el resultado del ejercicio propuesto. Entonces recordamos que el residuo para una función z en un punto de singularidad va a venir dado para un polo de orden n, va a venir dado por n menos 1 factorial, límite cuando z tienda al punto de singularidad de la derivada enésima menos 1, n menos 1, con respecto a z, de z menos z sub 0 a la n, eso que multiplica a la función z.
Muy bien. En nuestro caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Que el residuo de nuestra función z para el punto cero, entonces va a venir dado por 1 sobre 2 factorial límite cuando z tiende a 0 de la derivada con respecto de z de nuestra función singular, que en este caso sería z3, que multiplica a la función cotangente de pi z sobre z cuadrado. Es evidente que esto se va a simplificar, acá me queda 1, por lo que finalmente el residuo para la función z en el punto 0 va a venir dado por 2 factoriales 2, sería 1 sobre 2, el límite cuando z tiende a 0 de la derivada con respecto de z de z cotangente de pi z. Muy bien. Vamos a reescribir esa expresión. Vamos a continuar por acá. Reescribiendo nuestro residuo por la función z, el punto 0, un medio va a ser igual a un límite, un medio del límite cuando z tiende a 0 de la derivada en este caso una derivada como n, en ese caso el orden es 3, n menos 1, eso es derivada segunda, una derivada de orden 2. La derivada de orden 2 con respecto de z de z cotangente pi z. Z cotangente pi z. Muy bien. Si llamamos a esa expresión, a esta, a modo de referencia, h sub z, z cotangente de pi z, y obtenemos la derivada de h sub z, hz. Entonces, ¿qué vamos a tener? Aplicando el producto, primera por la derivada de la segunda, sería menos cosecante cuadrado de pi z por pi, aplicando regla de la cadena, más la cotangente de pi z, lo que h' z va a ser igual a, esto negativo, pi z sería menos pi z cosecante cuadrado de pi z más cotangente de pi z. Pero a nosotros nos interesa la segunda derivada, o sea que sería h' de z va a ser igual, aplicando el producto, la primera por la segunda, por la derivada de la segunda sería 2 cosecante de pi z interior sería menos cosecante de pi z cotangente de pi z por pi, sumado a eso la derivada de la cotangente menos la primera por la derivada de la segunda, la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera más la segunda por la derivada de la primera, que sería en este caso cosecante cuadrado de pi z por menos pi. Ahora sí, la derivada de la cotangente sería en este caso menos cosecante cuadrado de pi z por pi. Simplificando, hb' de z va a ser igual, esto es positivo, 2, digamos 2 pi cuadrado
Exactamente, tenemos 2 pi cuadrado z cosecante cuadrado de pi z cotangente de pi z menos 2 pi, digan 2 pi cosecante cuadrado de pi z. Muy bien, para el cálculo entonces de nuestro residuo vamos a tener que el residuo de la función z en 0 va a ser igual a 1/2 del límite cuando z tiende a 0 de 2 pi cuadrado z cosecante cuadrado de pi z por la cotangente de pi z menos 2 pi cosecante cuadrado de pi z. Muy bien, si notamos acá cuando z valga 0, como z se evalúa en 0, esta parte va a ser 0 y esta parte de acá va a ser igual a 1/3. En consecuencia, ¿qué vamos a tener? Que nuestro residuo para la función z en el punto 0 va a ser igual a 1/2 que multiplica menos 2 pi sobre 3. Y eso es igual a menos pi tercios, simplificando el 2. Finalmente, para nuestra integral sobre el contorno propuesta cotangente de pi por z sobre z cuadrado, lo que vamos a tener es 2 pi i que multiplica a menos pi tercios, que es lo mismo, menos 2 pi cuadrado i sobre 3. Y ese de acá es el resultado de nuestro ejercicio propuesto.